amplíe el panorama. Ok, ¿listo? ¿Está prendido? Tenemos una situación con el audio de la sala y como esto va a quedar grabado en YouTube, entonces estamos utilizando estos micrófonos para los panelistas y las panelistas, entonces les voy a pedir que utilicen el micrófono así, de esta forma, cuando lo estemos haciendo las presentaciones. Entonces, en este primer panel de la mañana, vamos a tener la participación de 5 personas especialistas en campos muy distintos. Primero que todo, les quiero dar un enorme agradecimiento por haber sacado el tiempo para preparar sus intervenciones, para disponerse a hacer esta conversación. Nos acompañan Natalia Alarcón Rueda, abogada de la universidad, el doctor Johan Osma de la Universidad de los Andes, Rafael Méndez de la Universidad del Rosario, Zulma Cucunúa, directora del Instituto de Salud Pública de la Javeriana, y Joana Botero, realizadora audiovisual de Wikimedia. Después, cuando le vaya a dar la palabra a cada una y a cada uno, voy a hacer una presentación un poco más extensa, pero es para que sepamos quiénes nos acompañan. Entonces, tenemos experiencias desde el derecho, desde la robótica, desde la producción audiovisual, desde el campo de la salud, para ver un panorama amplio ahora por la mañana. Vamos a tener intervenciones de más o menos 15 minutos y luego un espacio que esperamos sea el más amplio para conversar con el panel y con las personas que están aquí presentes y que nos acompañan en línea, porque este evento está siendo transmitido por el canal de YouTube del Instituto. Entonces, para iniciar, le quiero dar la bienvenida primero a Natalia Alarcón. Natalia Alarcón Rueda es abogada de la Universidad Javeriana. Tiene especialización en economía y magíster en Derecho Tecnológico y Política Digital de la Universidad de Georgetown, y además es fellow del Center for AI and Digital Policy con base en Washington. Su trabajo se centra en asesorar a clientes nacionales y extranjeros en asuntos relacionados con el derecho de la competencia, la protección de datos y la protección al consumidor. Fue funcionaria pública y apoyó todas las actividades de asuntos internacionales en la Delegatura para la Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y es directora de Innovación Legal y Gestión del Conocimiento en Pose Herrera Ruiz. Natalia, muchas gracias, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por venir. Este tema se ha hablado demasiado y todavía queda mucho por hablar. Me alegra muchísimo poder hacer parte de un diálogo interdisciplinar como este, que creo que definitivamente es necesario e inherente a la tecnología misma, con esos usos tan amplios y ese impacto tan grande. Desde el derecho, lo primero que quiero decirles es que para nosotros los abogados la inteligencia artificial siempre, siempre, siempre va a tener dos caras. Esas dos caras son las que yo denomino el legal tech y el tech law. Entonces, para todos los abogados, cuando se habla de inteligencia artificial, siempre tenemos que tener presente esas dos caras. Y para pues explicarlo de una manera absolutamente cotidiana, el legal tech es la tecnología aplicada hacia el ejercicio de nuestra profesión como una herramienta para hacer nuestro trabajo, y el tech law es cómo la tecnología impacta el derecho que nosotros aplicamos también en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, no sé, un ejemplo, cuando se habla de mercados digitales y de la regulación de esos mercados, tenemos que tener en cuenta cómo la tecnología impacta a las normas existentes, las normas futuras y aquellos espacios en donde no hay regulación, en donde, pues digamos que en todo caso tenemos que proteger pues ciertos bienes jurídicos. Y para empezar a hablarles de esta primera cara del Legal Tech, yo quisiera pues evocar un poco a uno de mis profesores que decía, nosotros somos la única profesión que es un derecho fundamental. Y lo dice, pues básicamente con un fundamento que está en la Constitución Política que dice que toda persona tiene derecho a un abogado. Y cuando lo dijo, obviamente lo decía en un aspecto del derecho procesal, ¿cierto? Y de derechos fundamentales, pero yo creo que en el fondo también estaba diciendo que es la única profesión que es un derecho en sí mismo y por ende siempre va a estar ahí.
y eso es algo que se ha puesto mucho en cuestionamiento últimamente, sobre todo con la proliferación de los modelos de lenguaje grande, liderado principalmente por el lanzamiento público de ChatGPT. Y pues a modo de anécdota, yo hoy en día siento que cuento con una vida medianamente pasada y una vida actual, en donde antes pues era una abogada absolutamente tradicional que llamaba a su equipo de soporte porque no le funcionaba Word, y hoy en día, después de una frustración personal propia y de querer abandonar el derecho en múltiples ocasiones, me di cuenta que lo que me incomodaba no era el derecho mismo, sino la incapacidad que tenemos de llevar la teoría y la protección de esos derechos que queremos realmente pues garantizar con la práctica. Y a esto pues les cuento un poquito de algunas estadísticas. Entonces, no tenemos lastimosamente tantos datos o tantos estudios específicamente hablando de acceso a la justicia, pero los que pude encontrar, principalmente liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos otros tesis de doctorado, encuentran que más del 70% de los casos que se presentan a la justicia en Colombia aún están en indagación preliminar, lo cual significa que ni siquiera ha empezado el proceso. Los están revisando para ver si son merecedores de comenzar el proceso. Y a eso se le suma un más del 80% de personas que ni siquiera acuden a la justicia porque no creen en ella. Entonces, pues tanta norma, tanta discusión en el Congreso sobre como la inteligencia artificial y los robots, y cuando ni siquiera hemos podido llegar a cosas básicas que ya existen en nuestra legislación, como en Colombia no se puede discriminar y punto. Con o sin inteligencia artificial es un derecho fundamental básico. Con o sin inteligencia artificial, todos los colombianos y colombianas tienen derecho a acceder a una justicia real y efectiva. Y esas dos palabras, real y efectiva, que se mencionan en múltiples ocasiones, en múltiples normas, decretos, pues no se están cumpliendo a la práctica. Y ahí es donde el Legal Tech entra a contar con un papel supremamente importante, porque entonces ese miedo que tienen muchos abogados de ser reemplazados por la inteligencia artificial, que pues se convierte también en una oportunidad. Y ahí es donde empieza a jugar la inteligencia artificial con ese arma de doble filo, en donde puede ser la cura de la enfermedad y al mismo tiempo la fuente de la enfermedad misma. Y ya les voy a contar un poco más de esto cuando volteemos la moneda y lo veamos desde el TECLO. Pero por lo pronto, desde la perspectiva del Legal Tech, la Corte Constitucional, nuestra Corte Constitucional, en 2018-2019, o sea, un par de años antes de la salida de ChatGPT, ya tenía un modelo de lenguaje que usaba, que se llama Pretor IA, ¿sí? Que fue construido en conjunto, pues en una alianza público-privada y mimificando un sistema que usan en Argentina para selección de tutelas. Entonces, todas las tutelas en Colombia, que se fallan en Colombia, tienen la posibilidad de ser revisada por nuestra Corte Constitucional. Es una corte muy reputada en la región. Cuando digo todas, son todas. Y eso implica números exorbitantes como más de 2.500 tutelas al día recibe la autoridad. Y entonces ahí, ¿cuántas personas están disponibles para revisar esas tutelas? ¿Cómo garantizamos, y he aquí otra vez teoría y práctica, cómo garantizamos que esas 2.500 tutelas sean leídas por alguien, tenidas en cuenta, para que la Corte decida, pues con unos criterios previos, si la selecciona o no? Pues esto no se podía hacer, no se podía llevar a cabo hasta que apareció este modelo, sí, que es un modelo de procesamiento del lenguaje natural, que lo que hace es leer, simplificar y hacer fichas técnicas, o sea, como básicamente un resúmenes de todas esas sentencias en segundos, para que luego, con base en unos criterios que pone la misma corte, se empiecen a clasificar. Esto es algo
con lo que los ingenieros están absolutamente familiarizados desde hace muchos años, y con esto poder reducir casi que, por lo menos, o sea, no hay datos específicos públicos sobre Pretoria, pero sobre su hermanito, que es el sistema argentino, con reducción del 99% de los tiempos. Entonces vemos con ejemplos, con este caso de uso, ejemplos muy tangibles del impacto que puede tener la tecnología y la inteligencia artificial en todos sus colores, olores y sabores, es decir, no solamente en su modalidad de chatbot, sino también en su modalidad de predicción, clasificador, que nos puede traer para que todo eso que siempre quisimos hacer se logre llegar a la práctica. Entonces, pues eso por esa parte. Adicionalmente, pues para serles muy sincera, una de las cosas que más me motivó a mí a darle como este giro a mi carrera fue pensar que debido a los altísimos costos que tienen los honorarios de las firmas abogados como en las que yo hoy en día trabajo y he trabajado desde hace muchos años, hace que en realidad en Colombia el porcentaje de personas que tiene derecho o bueno, que puede acceder a una asesoría jurídica de calidad con abogados egresados de esta y otras universidades privadas, pues se convierte en el 1% de nuestra población. Y esto pues son discusiones que tienen lugar muchísimos años después de que la tecnología ya existiera. Entonces, hoy en día vemos o sea, lo que sí logró hacer ChatGPT fue lograr que los abogados como yo y como las personas con las que yo trabajo vieran en vida real lo que puede llegar a ser la tecnología. Y hoy en día haya cuestionamientos muy profundos sobre a qué nos vamos a dedicar en un futuro. Hay un estudio de la International Bar Association en donde entrevistó firmas de abogados alrededor del mundo con una pues, representación bastante amplia de lo que es el mundo y las distintas regiones y los distintos regímenes, en donde se muestra que según cómo se ha comportado la tecnología, por lo menos hasta el año pasado, esto fue sin los agentes de GPT, sin los automated workflows, ya logre automatizar el trabajo o el 80% del trabajo que hacen los abogados juniors y paralegales. Y hay preguntas muy profundas que todavía no tienen respuesta, como, no, pues es más económicamente viable simplemente reemplazarlos por un sistema, pero si tú no tienes juniors a quien formar, luego quiénes van a ser tus seniors y quiénes van a ser tus socios y cómo se va a comportar no solamente una firma, sino en general la carrera de los abogados se pone en cuestionamiento, cómo debemos enseñar. Y acá hay un caso muy emblemático para nosotros los abogados, marcó un antes y un después, y no solamente para los abogados en Colombia, sino en el mundo, en Colombia principalmente porque involucra a una compañía colombiana, en donde Roberto Mata, contra Bianca, un caso que dio lugar en las cortes de Nueva York, el abogado recién salió ChatGPT, dijo, no, que es esta maravilla, usémosla para escribir uno de los memoriales que se envían al juez, me demoro 2 minutos, salgo en esto y luego sí me puedo dedicar a las otras cosas. Esto es un caso de consumidor que es así de grande. Recordemos que los abogados, muchos todavía cobran por horas, entonces pues gano más por hacer menos, ¿no? Es un razonamiento económico básico. Y resulta que generó su memorial con ChatGPT, se lo envió al juez y de pronto la contraparte y el cliente mismo de este personaje se dieron cuenta que los casos que estaban citados no existían, no existían, pero tenían número, radicado, partes, fechas, o sea, y básicamente pues este abogado fue víctima de una alucinación, para hacerles el cuento corto. Pero no se quedó con eso, sino que luego dijo, no, esos casos sí existen. Yo le pregunté a ChatGPT, esos casos sí existen. Y si uno lee el caso completo, al final, al abogado en realidad lo sancionaron por, o sea, haber sido más
o sea, menos diligente de lo normal. O sea, porque para verificar la alucinación, básicamente volvió a usar a ChatGPT. Y ahí se despliega un montón de decisiones de las barras de Estados Unidos en donde dicen los abogados tienen que ser entrenados en el uso de inteligencia artificial, deben tomar unas medidas para mitigar riesgos y un montón de decisiones que le han dado la vuelta al mundo. Y Colombia no ha sido ajeno a esto. Y acá los invito a que le demos la vuelta y empecemos en el teclado, en la forma como se gobierna la tecnología. Y frente a esto y teniendo en cuenta que las bondades que presenta la tecnología de cara al acceso a la justicia y que los abogados en Colombia son absolutamente conscientes de estos beneficios, eh, el Consejo Superior de la Judicatura hizo una encuesta, se dio cuenta que el 70% de los jueces ya usaban inteligencia artificial, ChatGPT, otros que no la usaban por miedo, muchos que eran modelos de acceso gratuito, porque pues claramente no hay presupuesto para otorgarles herramientas seguras y surgió una necesidad de gobernar. Y producto de todo un estudio, de toda una estrategia, de todo un trabajo juicioso, nace el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que se expidió en diciembre de 2024, fecha desafortunada entre boñuelos y novenas, porque pasó prácticamente desapercibido nuestro primer marco de gobernanza de inteligencia artificial en Colombia. Si quieres, pásalo más, 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 más. Siguiente. Entonces acá los voy a invitar a que escaneen este QR. Este QR los va a llevar a una página, a un landing que hice yo con abogada, con inteligencia artificial. Es un prototipo, no está abierto al público, esto es un link de pruebas netamente para efectos o usos internos de la firma, pero con información pública a la que todos los colombianos tienen acceso porque es el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces simplemente es una forma distinta de leer las 40 páginas que están publicadas en el Consejo Superior de la Judicatura. Y acá lo que quiero es mezclar justamente todo lo que significa teclo, gobernar la tecnología, pero también legal tech. Entonces hemos hablado de legal design y de cómo todas las personas tienen derecho a entender la ley, ¿cierto? Pero era muy difícil hacerlo, hasta que hoy en día, pues con una aplicación, en este caso Lovable, ¿cierto? Y unos cuantos prompts, se puede generar cosas mucho más digeribles para todas las personas. Y tenemos obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, riesgos o posibles consecuencias en caso de que algo salga mal. Y en general esto es algo que los abogados denominamos soft law porque no hay una consecuencia, pues digamos, de multa o de sanción legal, ¿sí? Disciplinaria sí, pero no legal en caso de que el juez no lo cumpla. Pero pues esto le aplica a todos los jueces en Colombia, independientemente de su rango, y también le aplica a los árbitros, que son como los jueces privados. Y en realidad, pues sí ha pasado un poco desapercibido, pero implica obligaciones de transparencia, como que el juez siempre tiene que decir cuando usa inteligencia artificial, cómo la usa, implica que debe estar siempre capacitado en inteligencia artificial y sobre todo implica la prohibición de usar modelos públicos. Esto obviamente por temas de confidencialidad de la información. Y esto suena otra vez a esta tensión que hay entre Legal Tech y Tech Law, y es que suena muy lógico porque obviamente queremos proteger la confidencialidad y los datos personales de las personas en un proceso judicial, pero pasa entonces ahora otra vez de la teoría a la práctica, ¿quién va a pagarle licencias a todos los jueces de la República? Dato curioso, las herramientas de inteligencia artificial diseñadas para abogados con el propósito de asistir y darle superpoderes a los abogados en el mundo. Hay varias, pero pues les puedo nombrar Legora, Harvey. Son herramientas que ascienden para licencia por cada persona. Si la compra una persona, $1,000 por usuario por mes.
y para cuando son más, al mínimo 25 licencias, puede llegar a los 250, $300 por usuario por mes. Entonces no hay que ser demasiado experimentado para saber que son costos demasiado amplios y que eso simplemente, en vez de realmente cerrar la brecha que teníamos, existe un riesgo inminente a que la brecha simplemente se amplíe aún más, porque solamente aquellos abogados que tengan la capacidad de pagar ese tipo de sistemas van a poder, evidentemente, hacerlo. Y acá simplemente para cerrar, a modo de dato curioso, pensando tanto en el reto que tienen los estudiantes de derecho, las firmas de abogados como Pos Herrera Ruiz y en general el sistema judicial en Colombia y todas estas inquietudes, fundé el año pasado junto con otro profesor de la Facultad de Derecho el semillero de investigación en inteligencia artificial y derecho, que mezcla ambas perspectivas, tanto Legal Tech como Teclo. En Colombia actualmente tenemos, bueno, la legislatura pasada, específicamente solo inteligencia artificial, 11 proyectos de ley en curso, más de 20 que buscan regular la inteligencia artificial también de forma indirecta. Con la nueva legislatura quedaron de esos 10 solamente dos, uno de ellos ya es ley, que es la ley de deepfakes, que, o sea, como cuando se genera un avatar y se hace pasar digitalmente por otra persona y se genera un daño. Y eso que suena a un avance, les cuento que solamente modificó la pena, entonces ahora máximo puede ser 3 salarios mínimos. Eso para una compañía de inteligencia artificial basada pues en otro país es básicamente nada, o sea, como $1000. Eh, y sobre todo un desconocimiento absurdo, absoluto, de los congresistas y de las personas que escriben nuestras leyes, de las consecuencias que tiene la tecnología y sobre todo las consecuencias que tiene regularla mal. Algo tan superficial como toda la tecnología debe ser absolutamente transparente y se prohíben las cajas negras, básicamente lo que hace es eliminar toda la inteligencia artificial, deep learning, ChatGPT, queda absolutamente erradicada y entonces echamos no 10, sino 20 años atrás. Pero suena algo muy lógico para un abogado que todo tenga que ser transparente, ¿no? Entonces, básicamente a eso nos dedicamos, a formar, a experimentar, a enseñar. Somos un semillero interdisciplinar que tenemos estudiantes de distintas facultades y buscamos que a través del aprendizaje experiencial, pues todos los miembros puedan eh, pues salir, graduarse de la universidad con las herramientas suficientes para enfrentarse a un mundo profesional absolutamente distinto al que yo tuve que vivir, con pros y contras, y también pues ayudar o aportar con conocimiento a que esos cambios se hagan de la forma adecuada. Estas básicamente, obviamente las tensiones son infinitas, la cantidad de casos de usos que hay con inteligencia artificial son infinitos, la cantidad de consecuencias también son infinitos y todavía no hemos visto ni el 10% de lo que puede llegar a cambiar la inteligencia artificial, el ejercicio del derecho, pero pues quería sobre todo dejarles con esas dos perspectivas para que podamos continuar con la discusión. Muchísimas gracias, Natalia. Vamos a tener bastante material para cuando llegue el momento de la conversación. Quiero invitar ahora a Johan Osma. Johan es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, especialista en bionanocompuestos con un enfoque particular en aplicaciones industriales. En los últimos 10 años ha producido más de 500 nanocompuestos para la industria, algunos de los cuales están relacionados con más de 10 patentes y varios artículos científicos, y en los últimos años ha trabajado en el desarrollo de productos para sectores como industria alimentaria, plásticos, petróleo y energía, desinfectantes y cuidado de la salud. Johan, muchas gracias, bienvenido. Gracias, buenos días. Ese párrafo lo escribieron con ChatGPT, estoy seguro, porque hay errores.
¿Listo? No acá, ¿no? En otra universidad, no voy a decir, está más al sur. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Johan Osma y yo en realidad desarrollo tecnología. ¿Sí? Mi pasión es generar dependencia tecnológica. ¿Listo? Es decir, yo hago cosas que la gente después se vuelve dependiente de. ¿Listo? Y ese es mi negocio porque soy ingeniero electrónico. Y al igual que los abogados, ¿listo? También tenemos miedo. Miedo a quedarnos sin empleo. ¿Listo? Entonces generamos mecanismos para no quedarnos sin empleo. Yo les traje 2 o 3 ejemplos, pero necesito que sean súper participativos. Perdón, yo soy profesor, entonces que pregunto y, ay, sí, saquen una hojita, cosas de esas. ¿Listo? Entonces, si no participan, pues la hojita ya la tienen. 2 colores, excelente estudiante. Entonces, bien, les voy a traer un par de ejemplos, listo, muy sencillos, en donde vamos a mezclar un poquito de inteligencia artificial con otras tecnologías que pues, son recientes, de los últimos, digamos, 10 años. ¿Listo? Y ustedes me dicen qué creen. ¿Listo? ¿Les parece? Les voy a arrancar con algo sencillo. Aspiradoras. ¿Listo? Limpieza del hogar. ¿Alguno de ustedes tiene que limpiar su casa? ¿O lidiar con eso? Bien, listo. Check. Bien. ¿Han visto esas aspiradoras chiquitas, redonditas, ¿sí? Medio pendejitas? ¿Sí? Hoy en día súper baratas. Listo. Imagínense que una empresa va y empieza a vender estas aspiradoras. Usted aspira, usted es feliz. Perdón, usted le da vamos a llamar a esta empresa Hoover. ¿Listo? ¿Usted está dispuesto a que Hoover pueda usar sistemas de sensores para poder aspirar mejor su casa? ¿Aceptar? Sí, bien, bien. ¿Listo? ¿Está dispuesto a que esta información se mande al proveedor para que pueda haber mejoras y actualizaciones de software? Listo, check. Listo, bien. Vale. Esta empresa sacó los planos de las casas. Pues era obvio, ¿no? O sea, si tengo que aspirar, pues tengo que sacar el plano de la casa. ¿Listo? Les hago una pregunta. ¿De quién es ese plano? ¿En serio? Pero se metió a su casa. No es como, sí, usted dio a aceptar. Bueno, ahora, ¿usted a quién se la vendería? Esa información. Ya me dijo que es de la empresa, ¿cierto? Legalmente, sí. Me corriges. Eres abogada, ¿no? Bien. Depende. No, sí, exacto. Es de la empresa, exacto. Yo se la vendería a la Secretaría de Hacienda de Bogotá, para que le cobren bien el predial. ¿No? Es más, yo podría hacer el censo con eso, porque pues finalmente un robotcito de eso sabe cuánta gente realmente entra a la casa. Es más, sé si hay mascotas. Yo se lo vendería ¿a quién? Correlación. Ah, sí, correlación, sí, sí. Ahora, eso es súper fácil, ¿no? O sea, un par de algoritmos de IA sencillitos y saca la vaina. Es más, sé cada cuánto cambia sus muebles. Sé cada cuánto tiene una fiesta. No tiene una aspiradora en casa, tiene una aspiradora. ¿Listo? Pero ¿por qué espía? ¿Tú sabías que eso iba a pasar o no? ¿Qué parte no? ¿Que ibas a ver cómo era tu casa? O sea, no, pues es una letra grandísima. O sea, para fines de lo que venía la letra, para mejorar, hacer mejoras de la tecnología, para que lo que de aquí a que pueda extraer toda esa cantidad de información no necesitamos. estás sugiriendo que el usuario es torpe. Pues que no sabes, no sabes. Yo lo usaría en otro término, pero es que mi abogado presente me ríe. ¿Listo? O sea, estás sugiriendo que es como oír y no escuchar. ¿Listo? O sea, como que leen pero no interpretan. No, no tiene por qué entender el alcance de la información que puede extraer. Sí, estoy en el marco de un negocio que es una aspiradora, que se va a actualizar su software. Claro, para prestar un mejor servicio como aspiradora. Tienes toda la razón. Por eso uno necesita debería limitar a hacer lo que hace una aspiradora. Pero la aspiradora, pues. Sí, pero ya vamos a ver si yo acá cuando hago rumba o quién entra a mi casa, ya sé. Pero si la aspiradora se llama rumba. ¿Listo? Entonces, fíjense que si yo fuese el dueño de esa empresa de aspiradoras, yo tendría una segunda empresa, ¿cierto? ¿De qué la harían ustedes? No, de datos. Siempre todo es de datos. No, bájela más, llévela hasta allá. De traperos, bueno, sí, de traperos. O sea, yo me aliaría con una constructora. Ya, no sé, aquí igual en Colombia no tenemos lías con los constructores, ¿cierto? Es más, venga, ¿ustedes están usando el Wi-Fi? Ustedes saben que pues, la Javeriana legalmente tiene el derecho de rastrearlos a ustedes a través del campus, a través del.
Y ustedes mismos se identifican, ¿no? O sea, pero lo hacen por el bien común, claro, claro, por supuesto. Porque el bien común es no, eso ni siquiera es un derecho, ¿no? Es una vaina. Sí, es más, mire, en Colombia es una cosa chévere, ¿sí? Usted se puede casar, ¿sí? Sin un abogado, pero no se puede divorciar sin un abogado, ¿cierto? Porque pues uno sí tiene el pensamiento crítico suficiente para unir un patrimonio, pero no para separarlo, ¿sí? ¿Es así? Bueno, no, pero ¿por qué? Pero usted puede ser todo un caballero y su pareja toda una dama, o bueno, depende del tipo de matrimonio que tenga, y usted puede decir, ¿sabe qué? Pactamos, pero igual no puede hacerlo sin un abogado. ¿Por qué? Porque le decimos al público, al usuario, usted es suficientemente inteligente para comprar la aspiradora, pero no suficientemente inteligente para entender qué hace la aspiradora. ¿Listo? Segundo ejemplo. ¿Listo? Para que pueda hacer su análisis crítico de lo que hace la empresa. Claro, ¿tú te imaginas que te pidieran un abogado para casarte? La tasa de matrimonios baja aún más. Si a mí me dijeran, mire, esto es lo que realmente, uno dice fondo desde el inicio, por si acaso, ¿no? Pues yo haría eso, ¿no? Pues cuando me divorcié. Bueno, bien. Segundo caso, ¿listo? Ese es más fácil. ¿Listo? Imagínense que, no sé, soy un emprendedor y voy a hacer un negocio de manillas. ¿Sí? La idea es original. ¿Listo? No me inspiré en nadie. ¿Listo? Voy a hacer. Oye, se lo pregunté a ChatGPT y dije, ¿cuál es el negocio más rentable de artesanías en Colombia? Y me dijo, manillas. Entonces dije, listo, vale. Ciudad del mundo favorita. ¿Ciudad del mundo favorita? Ajá. Madrid. Madrid. Listo. Entonces, yo hago lo siguiente. Ustedes me van corrigiendo, por favor. ¿Listo? Voy a una región del país. Escojan región del país donde la gente sepa poco de propiedad industrial. En realidad cualquiera, pero bueno, listo. Me parece un poco discriminatorio ustedes, pero iré al Putumayo. Y me voy. Sí. Y entonces voy y la mayoría. Y le digo a la gente, oiga, ¿sabe qué? Tú vendes manillas. No te compro las manillas, te compro los diseños. Te doy, no sé, 3 millones de pesos por tus diseños. Y no te hago competencia en Putumayo. Probablemente consigo el negocio, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Contrato, saco los planos, listo, y vendo a alguien en Madrid. Es más, no en Madrid, vamos a usar un pueblo perdido en España, en Tarragona, Cataluña. ¿Listo? Contacto a una empresa en Madrid que hace manufactura distribuida, o sea, es capaz de hacer impresión 3D, no solamente en plásticos, sino en metales. Saco la pieza y le pido veamos, transportador de España es Correos Españoles. Casi buenos. ¿Listo? Y ellos la mandan. Y después, país del mundo favorito que no sea España. ¿O ciudad del mundo favorita? Sí, o ciudad, no importa. Listo, entonces voy a vender, no en Buenos Aires, porque, voy a venderlo, no sé, en Carlos Paz, listo, y entonces contacto a una empresa de Buenos Aires que haga la misma impresión y son los correos argentinos quien hacen el delivery. Y después hago eso en Rusia y esto. Lo vendo por Instagram pagando por PayPal. Les hago una pregunta sencilla. Yo soy ingeniero electrónico, yo no tengo ni idea de leyes, ni impuestos. Yo sé que ustedes sí. ¿Soy exportador? Pues soy una empresa de artesanías colombianas. ¿Qué pasa si a tu cliente no le llega el producto? Me responde, me responde correos, no yo. Si queda mal hecho, me responde la impresora, la empresa que imprime. Ajá. ¿Dónde pago impuestos? Y entonces, ahora, saltémonos el paso del Putumayo. Más bien me voy de paseo por el Putumayo, Amazonas, tomo fotos, las meto en una inteligencia artificial y le digo, genéreme variaciones. Para eso no tengo que haber estudiado nada. Es más, puedo pagar los $15 de la licencia. Es más, para que lo sepan, es cierto, el software de abogados puede costar $1,000, pero un prompt a un sistema, si uno es el programador y solamente lleva a un agente, le cobran $3 por caso. Es decir, que en realidad podríamos negociar con esos $1,000 unos 300 casos. Pero bueno, volvamos. ¿Listo? Entonces, miren, solamente usa inteligencia artificial, manufactura distribuida, impresión 3D, logística. A eso creo que le llaman blockchain, cuando uno distribuye esto.
y me convierto en el mayor exportador de artesanías de Colombia. Bueno, ¿para qué limitarme en Colombia, verdad? Puedo ir a otros países. Ya lo hemos hecho antes, ¿no? Vamos a Ecuador, tomamos fotitos, chan, 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 ¿cierto? Nos vamos a Panamá, Venezuela, Argentina tiene, en la parte norte, unas artesanías hermosísimas y me convierto en el mayor productor de artesanías en Latinoamérica. Es más, ¿qué más da? Puedo irme también a Europa del Este, en Asia. ¿Qué me impide hacerlo? ¿De quiénes son las obras? No la hay. ¿En serio? Pero ya son una nueva obra, porque están inspiradas en, con suficientes cambios para que no sean iguales. No. Te aseguro que le digo a ChatGPT, introdúceme 7 cambios que legalmente me permitan decir que es un diseño industrial nuevo. Es más, lo registro. La Dirección Nacional de Derechos de Autor no permite todavía registrar obras producidas en Bueno, por lo menos es lo que ha dicho. exacto, Pero puede cambiar. Parcial. exacto, listo. Me parece bien, tienes toda la razón. Lo imprimo, lo dibujo a mano, lo paso por un software de reconocimiento vectorizado, ya es mío. Y es mío. Y soy un artesano, claro, por supuesto, estudié ingeniería 5 años. Soy electrónico, no tengo empleo. O sea, no hay mercado en electrónica en el país. Me toca innovar. Entonces, ¿se dan cuenta que en realidad casi siempre que regulamos algo es porque tenemos miedo de perder algo? Último ejemplo. ¿Listo? Y esto pasó porque justo tuve la suerte de que me vine en un Uber y era un egresado de la Javeriana de arquitectura. Y le dije, ¿y usted invirtió todo ese dinero? Yo con $15 cojo su tesis que está publicada, es pública, cojo sus diseños y puedo hacer un diseño inspirado en usted con suficientes cambios para que sea uno nuevo, ¿no? Entonces, chicos, a veces cuando vemos el tema de inteligencia artificial, creemos que el tema de inteligencia artificial está altamente ligado a la generación de nuevo contenido. Y no necesariamente. Muchas veces está basado en modificaciones de contenido existente. Y bien articulado con nuevas tecnologías, la cosa se expedita. Conozco gente acá, de hecho barranquilleros, que en 48 horas hacen una empresa completa, con todas las de la ley. Es más, la última que hizo le vende servicios a abogados en bufet de Estados Unidos. Precisamente porque pues son carísimos, no pueden pagar ese software y entonces él les cobra $20 por prompt. 48 horas se llama normal. Claro, no la hizo él. Él hizo el prompt para que se montase sola. Pues tal vez la pregunta que yo les dejo, y ya con esto me despido, no es ¿qué creen que les va a cambiar la inteligencia artificial? Ni es si se van a quedar sin empleo. En realidad es quién es su próximo competidor. Competidor. ¿Listo? Dice que el próximo competidor de una firma de arquitectos puede ser una empresa de aspiradoras. El de una aseguradora probablemente son los nuevos test genéticos portátiles. Y no todos son empresas de datos. Se las puede materializar bastante bien. Chicos, muchísimas gracias. Y cualquier pregunta se va. Muchísimas gracias, Johan. Bueno, quedan preguntas planteadas bien importantes. Continuamos entonces con Rafael Alberto Méndez. Es matemático con especialización en matemática aplicada, máster en modelización matemática y computacional y doctorado en didáctica de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas. Ha sido profesor en varias universidades y desde 2016 en la Universidad del Rosario,
donde en 2017 fue nombrado profesor distinguido, coordinó el servicio de matemáticas, el servicio 4.0 y el programa de matemáticas aplicadas y computación. En 2020 recibió el premio a la excelencia docente como profesor inspirador y fue designado director académico de la universidad. Posteriormente ejerció como decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología y sus intereses de investigación abarcan la innovación pedagógica, la educación matemática, la justicia social en la educación y la tecnología educativa. Rafael, muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Instituto Pensar y pues a esta juntanza que nos reúne un poco a pensar en voz alta, que me parece súper bonito el título. Yo voy a ser súper estricto con la observación que me hizo Oscar porque yo hablo hasta por los codos. Quizás no soy tan chistoso como el profesor de la Universidad de los Andes. Voy a tener mucho cuidado con mi rumba porque de pronto le venden los datos a Laika y me llegan descuentos de concentrados para mis perros. Pero qué interesante hacernos este tipo de preguntas que se salen de pronto de nuestra zona de confort disciplinar. Cuando estaba preparando esta conversación, dije, bueno, voy a traer unos casos porque la mesa que nos reúne hoy pretende traer casos desde nuestra propia sensibilidad para hablar un poco sobre los retos, dificultades, obstáculos que tiene el uso, la incorporación de inteligencia artificial a nuestras vidas. Entonces dije, bueno, pues fantástico, como yo defiendo tanto la inteligencia artificial y la enseño, pues valdría la pena traer unos casos descrestadores que convenzan a todos de que la inteligencia artificial es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Pero en cambio, quizás por el cansancio, dije, no, voy a traer unos casos que contradigan todo lo que yo digo, que sean casos controvertidos, que generen muchísimas preguntas y sobre todo muchísimos dilemas al auditorio. Entonces, pues eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Voy a orbitar mi argumento alrededor de 3 casos clásicos muy interesantes y voy a dejarles sobre todo muchas preguntas. Siento desilusionarles quizás porque hoy no les voy a traer respuestas, sino les voy a dar muchísimas preguntas y creo que es el objeto mismo pues de este espacio, ¿vale? Entonces, si me ayudas con la siguiente, bueno, la primera pregunta que me hice es ¿por qué me habrán invitado? ¿Sí? Pues seguramente es para que hable bien de la inteligencia artificial, ¿no? Pero en realidad yo creo que mi motivación para haber aceptado la invitación tiene que ver con el hecho de que a mí me encanta intersectar la tecnología con la educación, con la justicia social que quizás mueve mi vida en este momento y el liderazgo en educación superior. Eso intenté también hacerlo y lo sigo haciendo desde mi rol como profesor investigador, pero también en el rol que tuve durante unos años como líder en la universidad, en la dirección académica y en la decanatura de la escuela. Finalmente a mí, más que mostrar el brillo y el alcance extraordinario y enseguecedor de la inteligencia artificial, lo que me gusta sobre todo es controvertirla un poco y precisamente responder a la pregunta cómo realmente se utiliza y se implementa en contextos reales y qué tensiones empiezan a emerger con su uso para que nos permitan pues alinearnos con unas mejores condiciones de diseño de este tipo de tecnologías emergentes, ¿vale? Entonces, quizás sobre esas intersecciones de las que hablo acá es lo que quiero que sea el hilo conductor de lo que quiero compartir con ustedes. Bien, entonces, dale siguiente, por favor. Antes que nada, pues yo creo que hay que sentar como algunas cosas que nos pongan en contexto a todos y todas acá en este auditorio. Lo primero es, bueno, qué tipo de tecnología artificial o qué entendemos por inteligencia artificial, al menos en esta disposición, queremos tener, porque el concepto de inteligencia artificial realmente desde mi perspectiva es un concepto que es muy difícil de definir, porque abarca un segmento de la tecnología gigantesco, ¿de acuerdo? Típicamente nosotros y seguramente la mayoría de quienes estamos acá somos más que diseñadores de inteligencias artificiales, usuarios de inteligencias artificiales, ¿de acuerdo? Consciente o inconscientemente, ¿de acuerdo? Mi abuela es una usuaria de la inteligencia artificial y ella no es consciente de ello, porque, por ejemplo, ella a veces habla con ChatGPT, eso es muy explícito, pero a veces también sigue las recomendaciones, por ejemplo, que le tiene Netflix para las películas que va a ver cierto día.
Bueno, todos los engines que están detrás pues son basados en inteligencia artificial. Entonces, si bien ella no es una usuaria necesariamente consciente, realmente sí es una usuaria del uso de inteligencia artificial en una aplicación que en este caso pues utiliza casi que a diario. Hoy día, la mayoría, por no decir todas las aplicaciones de alto impacto y uso que tenemos en nuestros dispositivos están movidos por inteligencia artificial. Entonces, todos y todas terminamos siendo usuarios, así no lo queramos, de inteligencia artificial. Y además, pues al bajar la aplicación, aceptamos que seamos usuarios y que nuestra data sea utilizada para la mejora siguiente pues de este tipo de programaciones, ¿de acuerdo? Pero entonces, digamos que enfoquémonos un poquito quizás en el tipo de inteligencia artificial que nos convoca hoy. Estas inteligencias artificiales que nos permiten generar predicciones, recomendaciones o incluso tomar decisiones basadas en cierta información, ¿de acuerdo? Es decir, no necesariamente la que genera cosas, que es la típica inteligencia artificial generativa, sino también una suerte de inteligencia artificial que podría ser predictiva respecto a ciertas cosas. En los casos que les voy a dar a continuación, pues hablaré de distintos usos controvertidos de ese tipo de inteligencias artificiales. Ahora, hay muchos problemas con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero el problema no es la inteligencia artificial, no es el modelo, ¿de acuerdo? Ni siquiera el programador, que es lo que uno suele decir, no, pues esta tecnología tiene un sesgo de género terrible, pero entonces no es que la inteligencia o la tecnología sea injusta, sino lo fue injusto quien la diseñó. Utilizó bases de datos sesgadas o tiene una cosmovisión, no sé, racista, entonces pues su producto va a responder a la información con la que alimenta el modelo y además la manera como escribe el código, digámoslo así. Pero es que en realidad es más que eso, ¿de acuerdo? Lo que es injusto realmente podría pensarse como el ciclo de vida de toda la tecnología, ¿de acuerdo? De ese tipo de tecnología. Entonces, aquí no estamos hablando solo del modelo, estamos hablando de los datos que producen un modelo, que genera una evaluación, que garantiza un despliegue y que exige un monitoreo. O sea, es todo un ciclo completo que justifica la tecnología de la que estamos, pues digamos, criticando o usando al final. ¿Listo? Entonces, tenemos que ampliar un poco la mirada, porque a veces se penaliza la tecnología como una cuestión como aislada, cuando en realidad esto es un sistema complejo de decisiones que tienen como uno de los productos el modelo controvertido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué riesgos podría tener pues esa mala relación con ese ciclo de vida del proceso? Pues primero, que podríamos definir muy mal los objetivos. Ahora vamos a hablar sobre eso, sobre los proxies, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué es más importante, el fin o el medio? ¿De acuerdo? Otra cosa es que los datos podrían ser no representativos o que tuvieran sesgos históricos, es decir, que no tengan en cuenta la realidad específica de los subgrupos y que califique al subgrupo en función de la calificación del todo. ¿Sí? Otra cosa es que usemos métricas muy inadecuadas para medir la manera como se está desarrollando e impactando este tipo de tecnología y ciertamente pues que tenga una gobernanza súper débil. ¿Bien? Entonces esos son algunos de los riesgos que podrían emerger acá. Ahora, como decía, y pongo como conclusión de esta idea, no basta con auditar el modelo. El modelo per se, solito, pues digamos que no se puede defender. Hay que auditar la cadena de decisiones que permiten llegar al modelo. Entonces, primero es la buena descripción del problema y los objetivos ligados al problema. Esto conecta también con el proxy, que es como una suerte de resignificación del fin en función de los objetivos, ¿de acuerdo? Los datos que se utilicen, las métricas y la operación. Entonces, fíjense que va mucho más allá del modelo. Entonces, hay que auditar todo ese proceso, porque el modelo es apenas un eslabón de todo ese proceso. ¿Listo? Con vista en eso, entonces quiero explicitar o entender qué es lo que está pasando acá a través de 3 casos que a mí me parecen fascinantes. No todos tienen necesariamente que ver con inteligencia artificial, pero sí con algo que es el framework de cualquier tipo de estas tecnologías emergentes, que tiene que ver con el pensamiento algorítmico, ¿no? O sea, con los algoritmos que están detrás, con la instrucción que garantiza lleguemos a esa implementación tecnológica. Entonces, el primer caso, si quieres, dale siguiente,
Bueno, no, antes que eso, hay muy buenas prácticas internacionales sobre este sistema como de auditoría del proceso como todo. Por ejemplo, hay un reporte muy interesante, que es el framework de management de los posibles riesgos del uso de inteligencia artificial, escrito por NIST. Yo, si quieren, les envío esto para que también tengan acceso a todos estos links que son súper interesantes, en donde pues garantiza desde este documento un enfoque de gestión de riesgos de funciones en el marco de las tecnologías de inteligencia artificial a través como de 3 acciones. La primera acción es mapear, la segunda acción es medir y la tercera acción es administrar. Este informe, este framework es muy interesante, tiene un énfasis en trazabilidad, en evaluación por subpoblaciones, que es súper importante, y en la garantía de una mitigación continua, ¿vale? Otro buen marco como ejemplo de buena práctica internacional, pues es, por ejemplo, el informe de la UNESCO para un buen uso de la inteligencia artificial generativa en educación. De esto ya ha escrito todo el mundo, incluso nosotros. Cada universidad está escribiendo una ruta ética para el uso de inteligencia artificial. Bueno, este es un tema que a mí me encanta porque siempre se sataniza la inteligencia artificial generativa en el aula, y más allá del uso, realmente yo considero que el problema es en el planteamiento de qué estamos evaluando y cómo estamos evaluando como profesores. O sea, fíjense que la postura universitaria en general respecto al uso de la inteligencia artificial como que concentra su foco en el estudiante, no en el profesor. Y yo creo que sí es un muy buen momento en la historia como para que pensemos, pues, qué queremos enseñar y sobre todo qué queremos evaluar. El proceso de evaluación no es un proceso externo al proceso de aprendizaje. Y en consecuencia, a propósito de toda esta efervescencia tecnológica, creo que es muy buen momento para que hagamos una parada técnica a pensar cómo evaluamos y qué evaluamos, ¿de acuerdo? Porque las competencias que mueven el mundo pues son muy distintas a las competencias que movían nuestro mundo cuando nosotros éramos más jóvenes y estudiantes en la universidad, ¿de acuerdo? Es un dilema y más bien una discusión súper interesante que pues podemos tenerla más adelante. Y hay un informe del OCDE muy interesante sobre clasificación y principios de inteligencia artificial confiable, ¿de acuerdo? Es un link también, ahí les dejo el archivo, habla de derechos humanos, de transparencia y de rendición de cuentas, que me parece súper bien. Bueno, ahora sí sigamos porque me quedan 5 minutos. Vamos con los casos. Entonces, el primer caso, que es un caso espectacular. Bueno, esta es la pregunta que va a guiar. Voy a intentar responder a esta pregunta a través de los casos, ¿de acuerdo? Y quiero también que ustedes piensen en su posible pregunta. La pregunta es, ¿cuándo una aplicación basada en inteligencia artificial que busca hacer el bien, ¿de acuerdo? Como la aspiradora, por ejemplo, termina creando un sistema que castiga o excluye precisamente a quienes debería beneficiar, ¿sí? Mira tu reacción frente, no, esos datos no me los toquen, no me digan cuántos hijos tengo, o sea, eso es mi información mía. Entonces, ese es el dilema al que lleguemos, ¿de acuerdo? Y además, ¿cómo evitamos desde la ingeniería, la política pública y la práctica educativa que esas cosas pasen? ¿Listo? El primer caso, ahora sí, tiene que ver con la vigilancia escolar con inteligencia artificial. Esto ya es controvertido desde el título, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos que vigilar a nuestros estudiantes? Somos profesores, no somos policías, ¿bien? Pero este es un caso interesante, sobre todo es el caso de una estudiante de 13 años en Tennessee, que a través de un sistema de vigilancia que utilizó Estados Unidos, ordenado por ley, ¿de acuerdo? Utilizando, por ejemplo, programas como Google y Lightspeed AI, pues digamos que ellos tenían acceso a la información que los estudiantes producían a través de sus dispositivos y sus plataformas. Y en el caso de que encontraran algo raro, pues entonces levantaba una alerta. Digamos, esa es un poco la idea como de la vigilancia. Eso ya es controvertido de base desde mi perspectiva, ¿de acuerdo? Lo que pasó con esta chica de 13 años es que escribió como un mensaje ofensivo en una de las plataformas, seguramente en Moodle o algo por el estilo, y llegó la policía y la penalizó a una niña de 13 años. ¿De acuerdo? Estuvo un día presa, es una cosa ridícula, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue esa decisión técnica crítica? Pues que los umbrales de alerta y las palabras clave no tenían contexto semántico, seguramente, que hubo una ausencia de calibración local y que hubo un pipeline operativo que envía alertas a la policía, no a los profes, ¿sí? Entonces, esto ya de base es súper controvertido. Y les dejo entonces un dilema. El dilema es, ¿qué protege más la vida y la salud mental? Vigilar todo, ¿de acuerdo? Con un riesgo de falsos positivos, ¿sí? O atender bien a lo que sí es riesgoso,
con protocolos humanos claros, ¿de acuerdo? Quizás una buena intención terminó siendo una cosa horrorosa. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso, este es un paper de Science que salió en 2019, me fascinó, y lo que hizo fue estudiar un algoritmo comercial de los Estados Unidos que priorizaba pacientes para la gestión de cuidados en los hospitales, ¿de acuerdo? Que utilizaba datos históricos. Entonces, ¿qué pasa? Pues se encontró algo este estudio, y es que a igual puntaje de riesgo, los pacientes negros estaban significativamente más enfermos que los blancos, ¿de acuerdo? Corregir ese sesgo elevaría el porcentaje de pacientes negros admitidos de un 17 a un 46%. Ahora, ¿dónde está la controversia ahí? Pues que el modelo predecía costos como el proxy. El proxy es ese mediador, es ese objetivo, ese medio que reemplaza el fin, ¿de acuerdo? Lo reemplaza o lo predecía como necesidad clínica. ¿Y cuál era el problema? Que los datos que estaban utilizando eran los datos históricos. E históricamente en los Estados Unidos se gasta menos en pacientes negros que en pacientes blancos, ¿de acuerdo? Por una cuestión de injusticia. Entonces, ¿qué hacía el algoritmo? Subestimaba la necesidad para los negros. Pues, no sé, digamos que es un problema también muy político, ¿de acuerdo? Y aquí estamos hablando, pues de unas soberanías muy complejas que reflejan un sistema de injusticia de un país, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál fue la decisión crítica y controvertida? Pues que se eligió mal el objetivo, porque se optimizó costo futuro en cambio de optimizar la necesidad o la salud del todo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el dilema acá? ¿Cuál es la pregunta que quiero dejarles? Cuando el sistema funciona en promedio, ¿aceptamos inequidad como subgrupo, como costo inevitable, o rediseñamos el objetivo aunque baje la métrica tradicional? Es decir, ¿estamos trabajando con datos o con personas al final de cuentas? Bien, es un caso muy fuerte y este es un artículo que los invito a leer porque pues deja ahí unos dilemas éticos muy fuertes en el uso en la manera como nos relacionamos con la información. Y el tercer caso que quería traerles tiene que ver con, no sé si recuerdan este caso de UK en 2020, que fue fascinante también, pues como todos estamos enfermos y encerrados, tenían unos problemas con las pruebas estatales en el Reino Unido. Entonces, Ofqual, que es como la oficina de acreditación y de medición de la enseñanza y el aprendizaje en UK, decidió hacer una prueba estandarizada. En vez de la prueba estandarizada, lo que decidió fue aplicar un modelo estadístico para estandarizar las notas históricas de los estudiantes en todo el Reino Unido, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Más o menos el 40% de las calificaciones previstas por los docentes las borraron. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que el modelo que medía el todo, pues decía que esas mediciones quizás, pues, debían sacarlas. Aquí hubo un problema, y es que se midió el todo y no el subgrupo. Entonces, ¿cuál fue el problema acá? Que las escuelas públicas, sobre todo, y las de cohortes pequeñas, sobre todo con población latina o distinta, pues como a la nativa, fueron las mayormente afectadas, ¿de acuerdo? Porque calificamos a una parte en función del todo, ¿de acuerdo? Entonces, pues acá hubo una decisión técnica muy crítica y fue que se estandarizó por histórico del centro y trasladó sin duda alguna desigualdades individuales, ¿sí? O sea, no leímos la realidad de cada uno de los estudiantes, sino los leímos en función del todo. ¿Listo? El dilema acá es el siguiente, y es cuando una equidad macro, porque intentaron ser equitativos, ¿de acuerdo? Procedía de una buena intención, ¿no? Y era protegernos y quedarnos en casa, cuando esa equidad macro justifica la inequidad micro por el historial, bueno, por la inequidad micro. Es decir, pues, ¿qué relación, cómo las tecnologías deben también ser pensadas en función de los subgrupos? ¿De acuerdo? Porque la realidad del subgrupo no necesariamente es la realidad del grupo. Hubo toda una manifestación que se llamaba Fuck the Algorithm, no sé si se acuerdan. Lo que hicieron, o sea, fue tanta la bulla, porque esto afectaba a miles de cientos de estudiantes en todo UK, lo bajaron y volvieron a las notas normales de los profesores. ¿Listos? Bueno, sigamos, que ya me queda un minuto. Dale, porfis. ¿Listos? Bueno, vale, entonces, pues, ¿qué nos enseña? Que el objetivo importa mucho más que el modelo, ¿sí lo ven? El modelo en sí no es el injusto. Se planteó muy mal ciertos objetivos, entonces el objetivo importa más que el modelo. Las métricas promedio realmente engañan
porque las personas no funcionamos desde el promedio. Y finalmente, pues hay un gran problema de gobernanza de operación. Bien, sigamos. Vale, este es lo que propongo ya para terminar como un checklist práctico para cualquier despliegue de inteligencia artificial en educación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para garantizar que esto que sucedió en estos casos no nos pase con las implementaciones que hacemos? Pues tener en cuenta estos 7 hitos. Primero, pues que hay que definir muy bien los objetivos claros y medibles, es decir, garantizar tener una claridad sensible y correcta de los propósitos y los objetivos, garantizar en términos de datos y representatividad la diversidad y particularidad de los datos específicos en función del todo, tener unas buenas métricas de desempeño, es decir, evaluar el impacto de la inteligencia artificial en distintos grupos demográficos, por ejemplo, hacer pruebas piloto, naturalmente. Primero es necesario hacer unas pruebas a pequeña escala para ver si esto sí puede ser transferible, garantizar una muy buena gobernanza del uso, es decir, establecer unos protocolos y unas políticas reales y alcanzables que nos acerquen mejor a un mejor uso, garantizar como una conciencia de trustworthiness, de transparencia, es decir, pues que el uso sea abierto y comprensible para todos. El engagement de una tecnología se gana a través de la rendición de cuentas. Ya está. Entonces, la gente debería saber qué hace el algoritmo, ¿sí? Para entenderlo y para generar una mejor comprensión y cercanía. Y finalmente, pues garantizar un monitoreo en vivo, ¿de acuerdo? Es decir, supervisar continuamente el desempeño de la inteligencia artificial y el impacto. Listos. Creo que ya solo me queda un slide, que es la respuesta que yo me atrevo a dar a la pregunta que quise darles. Pero más que la respuesta, porque todo se tuerce cuando uno toma malas decisiones, es sobre todo cómo las evitamos, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo creo que las podemos evitar a la luz de 3 cosas. En términos de ingeniería, ahí me pongo el sombrero de científico, pues garantizando un objetivo correcto. El objetivo es fundamental, ¿de acuerdo? Ese objetivo correcto también está ligado en una garantía de pruebas por subgrupos, en los límites de daño, en botones de paro, si se quiere. Una tecnología puede no funcionar y no pasa nada, ¿de acuerdo? Y sobre todo garantizar que el humano esté en el bucle, ¿sí? Porque no lo podemos sacar, porque la tecnología además está en función del bienestar del humano, ¿de acuerdo? Otra cosa tiene que ver con la política pública. Entonces, acá, pues garantizamos una carga de la prueba en quien despliega una auditoría independiente y una apelación obligatoria, es decir, como ciudadanos tenemos el derecho a decir, necesito saber qué hace eso, no estoy de acuerdo con eso, etc. Y finalmente, desde la práctica educativa, pues deberíamos tener protocolos que no sean punitivos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, garantizar como una jerarquía de decisión para llegar a una idea, y es que la inteligencia artificial recomiende. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros seamos las personas quienes decidamos. La idea de inteligencia extendida o inteligencia aumentada es la que a mí me fascina y a la que a mí me convence, ¿de acuerdo? La tecnología en general está concebida para mejorar la vida de las personas, ¿de acuerdo? En teoría. ¿Bien? En el caso de la inteligencia artificial, siento yo, pues que puede ser una herramienta interesante para acercarnos a lo que podríamos denominar la inteligencia extendida o ampliada, y es cómo nuestra inteligencia cognitiva humana pues puede ampliarse gracias a este otro tipo de inteligencias. ¿Listos? Muy bien, pues creo que eso era lo que quería compartir con ustedes y estaré atento a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Rafael. Sí, pero vamos a la idea es precisamente tener el espacio de conversación para poder ventilar una cantidad de cosas que están quedando sobre la mesa y que hay que recoger. Le doy ahora la palabra a Zulma Cucunúa. Ella es directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, profesora de epidemiología y profesora honoraria en el MRC Center for Global Infectious Disease Analysis del Imperial College de Londres. Médica, magíster en salud pública, doctor en epidemiología, ha realizado postdoctorados en el Vaccine Impact Modeling Consortium y en el MRC Center. Su trabajo se centra en el uso de modelos estadísticos y matemáticos para estudiar la transmisión de enfermedades infecciosas y evaluar intervenciones con especial interés en América Latina. Codirige el Epiverse Trace Lab, dedicada a desarrollar software de código abierto y programas de formación para crisis sanitarias.
es parte del grupo asesor técnico del Collaboratory World Health Organization Pandemic Hub y comisionada de la Comisión Lancet sobre modelamiento epidemiológico. Ha asesorado al gobierno colombiano durante la COVID-19, la vimos en medios de comunicación todo el tiempo hablando durante la pandemia, y colaborado con la OPS, la OMS y consorcios internacionales en el desarrollo de modelos para enfermedades prevenibles por vacunación y transmitidas por vectores. Zulma, muchas gracias, bienvenida. ¿Cómo están? Gracias. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy, Oscar me ha puesto este reto de hablar un poco sobre estas tensiones y desafíos en inteligencia artificial y salud. Y me gustaría comenzar entonces esta intervención con esta frase del doctor Tedros, quien es el director actual de la Organización Mundial de la Salud, que dice: la inteligencia artificial ya está jugando un rol en el diagnóstico, en el cuidado clínico, en el desarrollo de medicamentos, en la vigilancia de las enfermedades, en la respuesta a epidemias y en el manejo de los sistemas de salud. El futuro del cuidado de la salud es digital y debemos hacer todo lo que podamos para promover el acceso universal a estas innovaciones y prevenir que ellas se conviertan en otra fuente de inequidades. También quisiera mostrarles un poco la inteligencia artificial en definición de la FDA. Para quienes no sepan, es el equivalente, digamos, al INVIMA en Colombia, pero en Estados Unidos. Food Drugs Administration, y dice: es un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que ya influyen en entornos reales o virtuales. ¿Y por qué pongo esta definición en particular? Tal vez porque es un poquito distinta a las que ustedes van a ver hoy, y es porque las inteligencias artificiales también empiezan a ser nuevas tecnologías médicas. No todo en inteligencia artificial, pero muchos de ellos se convierten en dispositivos médicos. Y cuando ya se pasa esa barrera de volverse un dispositivo médico, entonces entra en el mundo digamos, de lo que es la epidemiología y otras reglas que tiene que cumplir, como tendría que cumplir una vacuna, como tendría que cumplir cualquier intervención en salud. Por ejemplo, a una vacuna le exigen tener ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, haberlo probado haber hecho una serie de procesos que deben seguir unos estándares éticos, pero también un mínimo número de personas que se hayan evaluado, etcétera, y que haya demostrado que sus beneficios son superiores a la intervención anterior, antes de que pueda ser aceptado en un sistema de salud, y después exige un seguimiento y un monitoreo, lo que se llama la fase 4 o postcomercialización, en el cual exige un monitoreo para saber si esa tecnología tiene efectos adversos no vistos durante las fases de ensayos clínicos. Entonces, cuando ya entramos en el mundo de las tecnologías médicas, pues nos exige otras cosas que, a mi modo de ver, es el problema que estamos teniendo ahorita, que dentro de toda la oferta de potenciales usos de inteligencia artificial se está desconociendo que es una nueva tecnología y que deberíamos exigirle tanto o incluso más que lo que le hemos exigido tradicionalmente a cualquier medicamento, técnica diagnóstica o cualquier intervención. Entonces, si lo vemos, digamos, de una forma sencilla, el impacto de la inteligencia artificial se prevé en al menos dos niveles. Uno, a nivel individual, en la atención clínica, es decir, en las decisiones que va a tomar un médico o una médica o un enfermero, el personal de salud con su paciente, ¿sí? Y cómo esas decisiones pueden estar mediadas o no por inteligencia artificial, o desde el otro punto de vista, cómo un paciente puede también influenciar sus decisiones basado en estas tecnologías. Pero también hay otro nivel que es muy importante, que es el nivel poblacional, y es, por ejemplo, cómo decidimos cómo invertir los recursos de salud pública, basados también en información o mediada por decisiones que pueden ser mediadas por inteligencia artificial. Las promesas de la inteligencia artificial pues son muchas,
en la práctica clínica desde el potencial de aumentar la precisión de los diagnósticos. Y aquí ya es un hecho, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con imágenes diagnósticas, todo lo que, digamos, se puede convertir en un píxel, pues en últimas es más óptimo que el ojo humano. Y entonces ahí, digamos, como que creo que hay poca discusión porque, y es triste además esa situación para profesiones como la radiología, la patología, otras que implican la lectura con el ojo humano, porque definitivamente pues eso es un entrenamiento de años o décadas para volverse un excelente diagnosticador, digamos, de la imagen, pero una máquina pues puede aprender esto en horas o días. Y definitivamente es un campo donde creo que ahí van a triunfar 100% las máquinas porque es literalmente jugar con unos datos y píxeles y la capacidad de procesar información en tiempo real es superior a la que podría un humano. Pero pues no todas las tecnologías de diagnóstico son así. Hay muchas otras que requieren otro tipo de información que no necesariamente en este momento estamos preparados para que sean superiores a lo que pueda hacer un humano. Aún así, esto genera pues una promesa de un potencial diagnóstico mejorado. Hay varios estudios ya que han mostrado que potencialmente en este tipo de diagnósticos que se pueden automatizar podrían ser superiores a lo que podría ser un humano un poco entrenado y entonces la máquina se asemeja más a un humano súper entrenado. Y entonces ya uno empieza a pensar, bueno, aquí qué es mejor, cómo sería mejor implementar esto dentro de los sistemas de salud. Y luego también la promesa de los tratamientos personalizados, que es la idea un poco de utilizar información genética, genómica, metabolómica, todas las ómicas para predecir más específicamente los desenlaces en las personas y poder predecir, digamos, si uno se imagina como en esta figura, como el uso de toda la información que uno tiene de toda la vida, sus registros médicos, todo lo que le ha pasado, ¿sí? Y como, digamos, generar predicciones a nivel individual, que es lo que se llama la medicina de precisión. Entonces, hasta esa promesa, digamos, existe. No existe esto en la práctica estandarizado en general, pero digamos, hay como esa promesa de que ahí hay un gran potencial. Aún así, esta es una gráfica que lamentablemente no se ve bien, pero que me gusta mucho, y es que en medio de todo esto, de todas estas aplicaciones, hay como unas escalas de riesgo. Entonces, hay tecnologías que, digamos, se puede decir como, ok, ya son seguras, o las podría implementar en los sistemas de salud sin darle mucha vuelta, tal vez, y son la mayoría las que tienen que ver con esto que estoy hablando de las imágenes, pero hay unas que son, en cambio, muy especulativas y todavía son muy riesgosas. Entonces, ahí en ese panorama hay muchas opciones y casi que uno tendría que entrar a evaluar individualmente cada tecnología en dónde está ubicada en este esquema. En salud pública también hay muchas promesas de la inteligencia artificial, como por ejemplo la optimización en el diseño de operación de programas de prevención. El equivalente a la medicina personalizada en la salud pública sería la microplaneación territorial, basada también en análisis históricos de los territorios, de múltiples fuentes, la implementación de estos modelos, proyecciones de corto y largo plazo para adelantarse. Hasta nuestro gobierno habla de un sistema predictivo, ¿no? Con esta promesa que los datos nos pueden llegar a predecir en ciertos lugares un montón de cosas de cómo optimizar. Entonces tiene un impacto real en la política pública. Hay una promesa allí, también hay una promesa de la eficiencia administrativa porque podemos automatizar procesos administrativos, agendamientos, facturación, procesos logísticos, etcétera. Pero hay muchas tensiones en medio de esto. Y aquí puse algunas de las principales. La primera creo que coincido bastante con el panelista anterior y es el propósito y el diseño. Y no siempre es claro cuál es la definición, para qué se desarrolla esa nueva tecnología, esa nueva solución. Segundo, el personal, principalmente el personal en salud actual y futuro, no está claro cuáles son las capacidades técnicas y los conocimientos que deberíamos tener para interactuar, usar o idealmente participar del desarrollo de estas nuevas tecnologías.
Hay un problema muy complejo, tercero, que es la seguridad y la privacidad, porque estos datos son clínicos, médicos. Y en qué momento sí podemos utilizar, por ejemplo, el historial clínico de un paciente o no dentro de los hospitales, si el paciente o no nos ha autorizado para hacer esos análisis y usarlo para otros, o cuando un paciente es consciente que la decisión ha sido basada en información de otras personas. Una tercera tensión importante y que creo que es de las más importantes actualmente o que yo la vivencio todos los días es el tema de la infraestructura tecnológica. Y es que no el país tiene muchos más datos, por ejemplo, de los que se podrían analizar para salud pública, pero es poquísima la capacitación y poquísima la infraestructura tecnológica. Nosotros acá tenemos en la Javeriana, afortunadamente, el CINE, que es el Centro de Alto Rendimiento Computacional, que nos ayuda mucho a correr los modelos y hacerlos todo lo que tenemos que hacer con la información, pero no significa que eso no pues, tenga un costo. Y entonces, los costos de nosotros como universidad privada son unos, pero ¿y el Estado cómo asume esos costos? ¿Cuál es la infraestructura que tiene? Toda la vida ha tenido problemas por actualizar su infraestructura tecnológica y esto a una velocidad tan grande que es como el Estado va a estar siempre un poquito atrás o muy, muy atrás. Y entonces, y digamos, hay unos proveedores de infraestructura computacional y entonces como que estamos destinados prácticamente a seguir a esos proveedores porque es difícil construir, es difícil, costoso construir infraestructura computacional local. Y bueno, lo que probablemente es lo más importante en las tensiones en esta lista, el uso ético y la equidad, que tiene que ver con todo lo anterior. Si no tenemos personal capacitado para interactuar, para proteger los datos, para garantizar la representabilidad, para entrar en la ola, digamos, tecnológica, lo más seguro es que luego el uso de la tecnología pues va a entrar en problemas de equidad, a generar más inequidad en la medida en que no todos estamos en la misma capacidad de entrar en esas discusiones. Este es un paper que me gusta mucho de una colega y colaboradora nuestra que se llama Shaitali Sinha, que ella dirige un grupo grande de inteligencia artificial responsable en salud en África, con varios países, y digamos es una experiencia que a mí personalmente me ha gustado mucho, no la he visto en otra parte, y entonces ella lleva ya varios años trabajando en cómo comprender qué significa la inteligencia artificial en salud y lo clasifican entonces en esto, ella lo clasifica en estos tres impactos: el impacto que ya habíamos hablado de individual, el impacto de la salud pública en las comunidades y separado de cierta manera el impacto en los servicios de salud. Y una serie de prerequisitos que quiero llamar la atención sobre, bueno, unos temas de gobernanza, regulación, la calidad y representación de los datos y los temas de equidad, la sostenibilidad, y ella plantea como algunas ideas es decir, ellos han venido implementando varias tecnologías en África para resolver algunos problemas de mortalidad materna, otros problemas de brotes, de epidemias. Eso no está terminado de inventar, digamos, pero han hecho un esfuerzo, creo, como desde un concepto ético y teórico inicial muy fuerte que ha guiado la construcción de estas tecnologías. Y entonces menciona algunas cosas que deberíamos hacer en temas de servicios de salud. Por ejemplo, es clave lo de habilidades y formación, nuevos currículos en las profesiones de salud que cubran los temas de inteligencia artificial y salud. Nos toca fortalecer la diversidad de la fuerza laboral en salud, y eso significa que no solo médicos, enfermeros, sino ingenieros y otras profesiones también empiecen a ser en mayor proporción parte de la fuerza laboral. Es muy importante desarrollar y probar esas herramientas y privilegiar a las herramientas que podamos probar que generen un impacto positivo e empático entre quienes proveen la herramienta y los pacientes en quienes se usa. Y crear soluciones también que nos permita planear cuál es el recurso humano que vamos a necesitar más adelante. En salud pública, ellos concluyen que hay que identificar y analizar modelos que aprovechen fuentes institucionales y fuentes ciudadanas
investigar la integración interdisciplinaria desde marcos conceptuales hasta comunicación, colaboración y uso compartido de datos, fortalecer sistemas de alerta temprana y uso de sensores y otras formas de monitoreo en tiempo real. Y en salud individual, muy importante, debería ser una prioridad examinar cómo las personas en general interactúan con estas herramientas en temas de autocuidado, medir la naturaleza, alcance y sostenibilidad de los cambios de comportamiento derivados de la interacción con estas tecnologías, analizar la costo-efectividad, explorar cómo estas soluciones apoyan la toma de decisiones. Y pues solo para finalizar, es decir, hay mucho ruido del potencial uso de estas tecnologías, pero lo que es la validación de las tecnologías realmente para su uso en los sistemas de salud es mínima. En un estudio que salió hace muy pocos días para implementación de soluciones de inteligencia artificial para cuidado intensivo, y muchos de los desarrolladores se quejan, no, yo desarrollé este modelo, predice mejor la diabetes que lo que hace el médico, no sé qué, pero ya a la hora de implementarlo no se puede porque está en unos marcos de construcción que no corresponden necesariamente con las lógicas ni del sistema de salud, ni culturales de los pacientes. Entonces, puede que teóricamente pueda funcionar, pero otra cosa es en la práctica lo que es la validación, la adopción, cómo se integra eso al sistema y cómo reemplaza el status quo, digamos. Eso falta muchísimo. Y ya, bueno, gracias. Muchas gracias, Zulma, por ese panorama tan completo. Y tenemos la última intervención de la mañana antes de hacer la conversación con todos. Está Joana Botero, que es realizadora audiovisual de la Universidad Nacional de Colombia, es productora y curadora, fue coordinadora del Media Lab, el Laboratorio de Nuevos Medios y Nuevas Tecnologías de la Cinemateca de Bogotá, ha sido docente investigadora, fue docente invitada de la Universidad de Rovira y Virgilia en Tarragona, España, durante 2019, fue coordinadora y curadora del Cineclub de la Universidad Central entre los años 2018 y 2020, ha trabajado como libretista en productoras como Colombiana de Televisión, Laberinto Producciones y Negrita Films, y actualmente coordina el programa de tecnologías y comunidades de Wikimedia Colombia. Joana, muchas gracias, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues la idea hoy es contarles un poco lo que ha sido mi camino en mi práctica creativa, artística, y también, digamos, desde lo que yo hago dirigiendo programas de tecnologías comunitarias. Y el uso de inteligencia artificial, sobre todo para activar inteligencia colectiva, colaboración, y por otro lado también comunalidad digital. Entonces, quiero contarles que todo comenzó en el 2022, cuando empecé en el Media Lab de la Cinemateca. Entonces, lo que de alguna manera allí empezamos a hacer, sobre todo cuando comenzamos con las primeras, cuando comenzamos con las primeras exposiciones que empezamos a hacer. Para los que no conocen, el Media Lab de la Cinemateca es un espacio de creación colectiva, un laboratorio de creación colectiva, que empezó desde el 2019 con la nueva Cinemateca y que de alguna manera, estoy aquí un poquito liada con, ¿tú me puedes ayudar acá? Ya, ahí sí, ya. Gracias. Listo. Entonces, Entonces, en el 2022, en la Cinemateca de Bogotá, empezamos a hacer una retrospectiva sobre lo que había sido el Media Lab desde 2019 hasta ese momento. Lo primero que hicimos fue una exposición que se llamó Media Expo, y allí lo que hicimos fue una curaduría sobre un poco lo que en el Media Lab había pasado, que era desmaterializar la imagen, ¿cierto? Como que el experimento que se había hecho durante esos 2 años era un poco que la gente comenzaba a trabajar con
medios, digamos, físicos, que era como el celuloide, como se usaba antes en el cine, y poco a poco cómo iban emergiendo esas nuevas tecnologías para, de alguna manera, comenzar como con otros proyectos creativos. Entonces, los primeros trabajos que se hicieron en Media Lab fueron con Jorge Caballero, que es como, digamos, una persona reconocida en el ámbito artístico, en el trabajo con inteligencia artificial en Colombia. Y lo que primero se hizo con Jorge Caballero fue intervenir el archivo de la Cinemateca de Bogotá y archivos propios de ciudadanías creativas en Bogotá, con la idea de alguna manera utilizar modelos como GANS. Ya cuando uno habla de GANS casi que está hablando de arqueología de los medios, porque eso casi que ya ni se usa, pero miren que para el 2000, o sea, estamos hablando del 2022, hace nada, pero era justamente como el tipo de modelos que se estaban utilizando en ese momento, y modelos de clasificación para de alguna manera pues reinterpretar el archivo de la Cinemateca. En el 2022 entonces, 2023, ya para el ciclo rosa, desarrollamos esta exposición que se llamó Genia. Genia fue de alguna manera una pregunta sobre, bueno, que además estaba en el marco del ciclo rosa, pero era un poco la pregunta sobre cómo poner en escena el manifiesto cyborg de Donna Haraway, ¿cierto? Entonces como que la idea era pensarse, pues cómo llevar el género a otro nivel, por un lado, y aprovechar las tecnologías y la inteligencia artificial justamente para eso. Entonces, lo que hicimos fue un taller, un laboratorio de creación colectiva donde juntamos más o menos unas 60 personas, en donde todo el mundo produjo obra audiovisual. Habían artistas, pero también habían personas, no sé, periodistas, personas disidentes del género, personas que trabajaban desde distintos flancos. Entonces, si se dan cuenta, era como una idea muy como de trabajar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente para crear imágenes y una experiencia audiovisual que se puso en escena en la sala E de la Cinemateca, que son las imágenes que ustedes están viendo aquí. Y la idea era un poco eso, pensarse el cuerpo y el género atravesado por la idea de máquina, ¿cierto? Y de cómo pensar también como esas ideas transhumanistas, de alguna forma. Finalmente, entonces, llegamos a esta experiencia que, bueno, puso en escena como todo el trabajo que se había hecho en colectivo, las distintas personas que trabajamos en eso. Y todo esto se hizo no con modelos tipo Dalí o no sé, Midjourney, sino que lo que hacemos en estos talleres es sobre todo poner a disposición de la gente herramientas un poco más libres y que permitan abrir la caja negra de alguna forma, porque esto es lo que hacemos en estos talleres, o sea, casi que utilizar Jupyter Notebooks, digamos que ponerle también a la gente un poco la experiencia de programar, de entender cómo está hecho el modelo de alguna manera, de poder desentrañar un poquito, por ejemplo, cómo funciona Stable Diffusion, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, finalmente entonces hicimos esta exposición y bueno, lo interesante fue eso también, como que todos pudiéramos crear y que todos pudiéramos ser eso, como creativos a pesar de que de que muchas personas ni siquiera habían tocado nunca una cámara o que ni siquiera estaban interesados en principio en cómo funciona un computador o un modelo de inteligencia artificial. Y así por esa misma vía hemos seguido, digamos que con amigos y colectivos, otros colectivos, trabajando en ese mismo sentido. Entonces tenemos, por ejemplo, una serie de talleres que se llaman alucinaciones colectivas, que se trata un poco como de aprovechar el error, la idea de alucinación en la inteligencia artificial, pues sobre todo en los LLMs, los modelos de lenguaje natural que procesan lenguaje natural, se entiende como un error, ¿cierto? Como algo que le está diciendo a uno la inteligencia artificial que no corresponde a la realidad. Entonces nosotros de alguna manera en estos talleres lo que hacemos es preguntarnos cómo puede funcionar la alucinación de la inteligencia artificial en relación a la alucinación humana. Y en ese sentido, pues un poco empezar a hacer una serie de delirios transductivos y promptear juntos cosas que se salen completamente de la realidad. Y aprovechamos un poco la inteligencia artificial porque en cierta medida para llevar la imagen a unos niveles, digamos, de creatividad que normalmente uno no aprovecha tanto
de otras maneras, sobre todo cuando uno está tan interesado en representar la realidad tal cual ella es. Entonces, en estos proyectos lo que hacemos es más bien como inspirarnos en esas ideas de pensar la realidad tal cual ella no es, ¿cierto? Como que, ¿cierto? Y aprovechar el error. Y para la próxima semana voy a tener un taller en la Cinemateca de Bogotá que va a utilizar, bueno, aquí ya voy a entrar en los ámbitos wikimedistas. No sé si puedes poner ahí la otra página. No, la otra. Entonces, la idea, digamos, desde el programa de tecnologías y comunidades de Wikimedia Colombia, y antes de contarles de este proyecto, les quiero contar que Wikimedia Colombia es el capítulo de Wikimedia, de la Fundación Wikimedia Global, que tal vez lo más conocido que hay sobre Wikimedia es Wikipedia, ¿cierto? Pero hay otro montón de proyectos wikimedistas que trabajan un poco en el tema de liberar conocimiento al mundo, ¿cierto? Que es lo que hace la Wikipedia, que es tal vez uno de los proyectos digitales comunales más importantes que tiene la humanidad actualmente y que está seriamente amenazada también por el uso de las inteligencias artificiales. Pero de los proyectos wikimedistas, por ejemplo, Wikimedia Commons, que es esto que ustedes están viendo acá, esta plataforma, es también un lugar en donde existen repositorios digitales de imágenes, de multimedia, para liberar conocimiento en formatos multimedia a la humanidad. Entonces, este año lo que hicimos fue un concurso de fotográfico que se llamó Wikivacaciones y que de alguna manera tenía la temática de liberar conocimiento sobre biodiversidad en Colombia. Entonces, la gente que participó en el concurso lo que hizo fue liberar imágenes con licencias Creative Commons o del dominio público. Y la idea que tenemos para el taller que vamos a hacer la próxima semana es generar naturaleza especulativa a partir de esas imágenes. Entonces, si bien ya ahora es un repositorio muy interesante de imágenes sobre biodiversidad en Colombia, ahora es necesario empezarlo a circular, ¿no? Y nos gusta mucho pensarlo desde la intervención artística. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima semana en Cinemateca es entrenar modelos de inteligencia artificial con estas imágenes para generar nuevas imágenes especulativas. No sé, por ejemplo, la serpiente emplumada de Colombia, no sé, el cóndor, no sé, del Caribe, cosas así, ¿no? Como que, entonces, esa es la idea que tenemos. Entonces hay que entrenar modelos, hay que hacer un fine tuning de algunos modelos y por último pues vamos a generar unas animaciones con estas imágenes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de todo esto? Digamos, desde lo creativo, pues está el tema del derecho de autor. Si bien nosotros lo que hacemos en estos talleres es diluir la idea de autor, y aprovechamos la inteligencia artificial para pensar en inteligencia colectiva y en autoría colectiva más que autoría, digamos, individual. De todas formas, no se puede desaparecer, digamos, del escenario que hay autores y que hay talento que está demandando también justicia en realidad en relación a sus obras, ¿no? Porque muchos de estos modelos de generación de imagen, pues están entrenados con obras de artistas que nunca dieron autorización para hacer esto, ¿cierto? Por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer la próxima semana es aprovechar un dataset que es libre, ¿cierto? Que está liberado con licencias Creative Commons, es un material que se ha liberado hacia la humanidad, pero los modelos que, digamos, conocemos como DALL-E o Midjourney, no sabemos en realidad con qué están entrenados y los artistas demandan justicia en ese sentido. También desde el punto de vista wikimedista, pues hay grandes desafíos también. Desde la Wikipedia, pues ustedes ven que cuando ustedes consultan el chat GPT, si ustedes les dicen que le preguntan por las fuentes que están consultando, le van a decir que Wikipedia es una de las más grandes fuentes que utiliza el chat GPT, se alimenta de eso. Pero el problema es que la gente debe seguir editando Wikipedia para que la inteligencia artificial le entregue realmente a uno, digamos, respuestas que sean
más fehacibles, realmente más ricas, y que además no solo la gente edite Wikipedia, Colombia, por ejemplo, edite Wikipedia, Wikimedia Commons, porque es también la forma de nosotros existir dentro del mundo digital, ¿no? Tantas comunidades que estamos subrepresentadas allí, los sesgos de género que hay en todos estos modelos, son otros, digamos, desafíos importantes también, incluso en la creación artística. Entonces, claro, ahí la invitación y la reflexión que yo hago es eso, como que la importancia de poder pensar estas herramientas también y aprovecharlas para la idea de crear y de pensar colectivamente y activar inteligencia colectiva. Y por otro lado también pensar en que, esto que nos entregan estos modelos desde la generación de imagen o desde los modelos, digamos, de los LLMs, del lenguaje natural, tipo ChatGPT, etcétera, hay que pensar entonces justamente en esos proyectos colaborativos, comunales, tipo Wikipedia, todos estos que tienen que ver con, por ejemplo, Wikimedia, el open source, todas estas cosas, y que hay que aportar a eso para poder que esas cajas negras corporativas, pues de alguna manera también tengan que verse un poco desafiadas por los modelos, digamos, ya más comunitarios y por lo que comunitariamente se puede hacer desde la tecnología. Entonces, bueno, dejo ahí porque creo que hasta me pasé, perdón, y bueno, esperamos la conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, entonces vamos a tener un receso muy breve para un cafecito porque ha sido como una jornada larguita, pero les pido que en 10 minutos nos volvamos a encontrar para hacer para tener tiempo suficiente para la conversación que va a estar, yo creo, eh, difícil. ¿A qué hora se nos ocurrió tanta interdisciplinariedad? No, mentiras, va a estar muy sabrosa. Sí. Bueno, nos vemos entonces en 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Entonces, después de un cafecito muy necesario, vamos a empezar a charlar. Tenemos dos micrófonos de estos, entonces podemos irlos rotando. Hay muchas cosas sobre la mesa y podríamos estar hablando de todas las puntas que quedaron sueltas y claramente no vamos a poder. Entonces, como no vamos a poder, yo quiero concentrar inicialmente en la conversación, porque me puedo dar ese lujo porque soy el moderador, en dos grandes preguntas. Una tiene que ver con educación y otra tiene que ver con regulación, porque creo que son temas que de alguna manera se tocaron en todas las intervenciones. Y para empezar, quisiera preguntarles sobre educación, pero no tanto sobre usos de la IA en la educación, sino más bien dentro de los campos y todas las problemáticas que vimos y los retos que hay. ¿Cómo consideran ustedes que debería una universidad como la Javeriana o a nivel de educación básica eh, familiarizar a los estudiantes con ciertas posibilidades, herramientas también, con ciertas formas de entender la aproximación a estos usos, teniendo en cuenta que se está moviendo tan rápido? Ayer en un programa que grabamos para Especiales Caracol con un profesor de ingeniería de la Javeriana decía, eh, dicen que los programadores juniors van a desaparecer, pero hay una demanda impresionante, por todas partes hay demanda. Y claro, yo me ponía a pensar en este momento en Latinoamérica, efectivamente hay una demanda ascendente porque estamos en la curva ascendente de la adopción. No sé qué tanto será el mismo mercado laboral dentro de 4 años cuando se gradúen los que están iniciando carrera en este momento. Entonces, bueno, solamente quería poner sobre la mesa la dimensión del cambio acelerado, que no sabemos muy bien hacia dónde vaya. Entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Cómo abordamos ese tema de los retos educativos? Pues, si quieren, yo empiezo. Desde el derecho, por lo menos desde la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, el enfoque que tomó el decano fue básicamente comenzar de la siguiente forma.
Los estudiantes de primer semestre toman una clase que es una electiva, pero está preinscrita para los de primer semestre, que es casi como electiva obligatoria, que se llama Inteligencia Artificial para Abogados. Yo dicto 2 de esos cursos y es una clase no solamente muy retadora para los estudiantes, sino sobre todo muy retadora de dictar, porque son estudiantes que a duras penas saben si van a continuar en esa carrera, están empezando a conocer si efectivamente el derecho es lo de ellos, están hablando, empezando a aprender a hablar idioma de abogado, apenas están aclimatándose básicamente al entorno universitario y ya les estamos diciendo la cantidad de cosas que van a cambiar en días, semanas y mucho más años, como lo acaba de decir Oscar.